Vamos a continuar en este tiempo precioso para nuestro Padre Celestial. Vamos a orar, amén. Amado Señor y Padre Celestial, te damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Y disponemos, Padre, nuestros corazones ahora para aprender de ti, para aprender de tu palabra, Padre. Te pedimos que seas tú obrando, que seas tú enseñándonos, que seas tú hablándonos, Padre. Que sea palabra tuya y no palabra de humana sabiduría. Que seas tú revelando en nuestros corazones, Señor, lo que quieres que aprendamos en esta mañana y lo que quieres que hagamos en nuestras vidas, lo que quieres que hagamos cada paso que demos, Señor. Por eso ponemos todo delante de ti, nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Padre, a esta hora, para que obres, que se haga todo conforme a tu santa y perfecta voluntad, Padre. Dejamos todo en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, vamos a la palabra de Dios. Vamos a ver en el libro de San Mateo, capítulo 28, por favor. Vamos a hablar de un tema muy importante para la iglesia y para cada uno de los miembros de la iglesia. San Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 20. 18, Mateo 28, versículo 16 al 20. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Bueno, eso promete nuestro Señor Jesucristo hasta el fin del mundo. Pero he ahí que dio la gran comisión en estos versículos. Amén. He ahí que Él habla de ir por todo el mundo y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces de eso vamos a hablar en esta mañana, que es muy importante para la congregación, o sea, para los miembros de la congregación, para la iglesia de Cristo, que somos cada uno de los que creemos en Él, pues del bautizo, ¿sí? Y las personas que desean ser bautizadas deben estar seguros de su fe en Cristo Jesús. Amén. Que esa fe es para salvación y también es importante conocer esas doctrinas esenciales del cristianismo y así poder tomar, digamos que tomar parte de la iglesia activamente, ¿no? Hay muchos temas que considerar importante para el bautismo, pero veremos algunas partes en la escritura, algunas cosas de lo que es el bautismo y algunas cosas de lo que no es, ¿sí? De lo que no hace el bautismo. Y vamos a empezar por ahí. ¿Qué es lo que el bautismo no hace? Amén. Es muy importante tener claro que el bautismo no salva. El ser bautizado no significa que sea salvo. No salva. Vamos a la palabra de Dios. Vamos al libro de Lucas, capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículo 39 al 43. Amén. Lucas 23, 39 al 43. Dice así la palabra de Dios. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres del Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación?
Nosotros a la verdad juntamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Amén. Entonces, si vemos el contexto de este versículo, cuando estaba el Señor Jesucristo en la cruz, tenía a un malhechor a la derecha y a un malhechor a la izquierda. Y uno de ellos le injuriaba, ¿sí? Le decía: bueno, si es el Cristo, sálvese y sálvenos a nosotros mismos. Pero es ahí que el otro sabía por qué estaba ahí, aceptaba por qué estaba ahí. O sea, sabía que estaba pagando por sus pecados, estaba ahí pagando por lo mal que había hecho, y por eso lo estaban ahí crucificando, ¿verdad? Junto al Señor Jesucristo. Y le decía al Señor Jesucristo, le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el mismo Señor Jesucristo le mencionó diciendo, entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Entonces ahí se nota que el bautismo no salva, ¿sí? No tiene poder en la salvación. ¿Por qué? Porque si fuera así, el Señor Jesucristo se hubiera bajado, hubiera ido al río, lo hubiera bautizado, se hubiera vuelto a la cruz para continuar con el proceso, ¿verdad? Entonces es de ahí que no salva. También vemos que el bautismo es parte de una obra, ¿verdad? Es una obra que se hace para, para obedecer la palabra de Dios, ¿sí? Pero esa obra, así como el bautismo nos salva, es porque no es por obras, no es por lo que hagamos la salvación. Vamos al libro de Efesios capítulo 2, por favor. Efesios 2, versículo 8 al 10. Efesios 2, versículo 8 al 10. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Es ahí que no es por obras, ¿sí? Y al bautizarnos es una obra. También vemos que es una enseñanza del apóstol Pablo. Vamos a ver esa enseñanza en 1 Corintios capítulo 1, por favor. 1 Corintios capítulo 1, versículo 14 al 17. 1:14 al 17. Amén. Dice así la palabra de Dios: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo, pero que ninguno diga que fuisteis bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Amén. Amén. Entonces, recuerden que el mismo Señor Jesucristo llamó a Pablo a predicar la palabra y a predicarle a los gentiles especialmente, ¿verdad? Pero he aquí que no lo mandó a bautizar, ¿sí? ¿Por qué? Porque era necesario que se predicara la palabra de Dios, para que la obra de la cruz del Señor Jesucristo no se hiciera vana, si no estuviera transformada, digamos, a otra situación. Pero es ahí que de todas maneras es importante la obra del Señor. Vamos a ver otro punto muy importante que el bautismo no hace. El bautismo
no es el perdón de pecados, y no es el perdón de pecado original, no tiene ese poder. En Romanos capítulo 5, por favor, ahí unas hojitas más atrás, Romanos capítulo 5, vamos a leer el versículo 1. Amén. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es por la fe en el Señor Jesucristo que son perdonados nuestros pecados. Es por la fe, amén, que somos justificados, ¿sí? Que tenemos redención de pecados. Y ahí mismo en el versículo 17, Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo. Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Amén. Por medio del Señor Jesucristo es que recibimos nosotros la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Amén. Esa justicia que solo proviene de Dios, que solo proviene por medio del Señor Jesucristo. Amén. También el bautismo no nos da la salvación. Sí, otro punto pues que va de la mano del anterior, ¿no? Porque dice que no es para el perdón de pecados, pero también el bautismo no nos da la salvación. Y eso se ve en el libro de San Juan, capítulo 3. Ya no sabemos de ese versículo, pero vean, San Juan 3, 16 y 17, amén. El libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16 y 17. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. La salvación proviene de Dios, proviene por medio del Señor Jesucristo. Amén. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Ahí en San Juan también, San Juan, en el capítulo 5, el versículo 24. Amén. Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. De ahí que la salvación proviene y es por medio del Señor Jesucristo. El bautismo no nos hace hijos de Dios. Vamos ahí en San Juan, capítulo 1, el versículo 12 y 13. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Hasta el 10. No, mentiras, hasta el 13. Entonces vemos ahí que para ser nosotros llamados hijos de Dios es porque creemos en el Señor Jesucristo, porque lo recibimos en nuestro corazón, porque lo recibimos en nuestras vidas. Ahí es que nos ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Ahí es que somos hechos hijos de Dios por medio de aquel Señor Jesucristo que pagó en la cruz por nuestros pecados. Amén. Gálatas capítulo 4, por favor. Gálatas capítulo 4, versículo
4 al 10, al 7. Amén. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Por medio de Cristo es que somos hechos hijos de Dios, y es aún que también herederos de Dios por medio de Cristo. Amén. Entonces es por medio de Cristo que viene el perdón de pecados, la salvación y el ser llamados hijos de Dios. Entonces el bautismo no nos hace herederos de la gloria. Amén. Esto lo vemos en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4 al 5. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículos 4 y 5. Es del versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Amén. 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 Por medio de Cristo es que tenemos acceso a esa gloria, acceso a esos lugares celestiales, acceso a esa vida eterna, a la salvación. Amén. Bueno, pues ya vimos que no hace el bautismo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es el bautismo y qué hace el bautismo? El bautismo es un testimonio de fe en Cristo Jesús. Y vamos a ver un ejemplo en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 8, versículo 37. Hechos capítulo 8, versículo 37 dice: Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Amén. Entonces ahí, ahorita vamos a ver un poco más el contexto de este versículo, pero es ahí que se da testimonio de la fe en Jesucristo. Amén. También el bautismo es testimonio de la obediencia a la palabra de Dios. Vamos a ver el libro de Mateo nuevamente, Mateo capítulo 28. San Mateo capítulo 28, versículo 19. Dice así la palabra de Dios: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces es ahí cuando el Señor Jesucristo dio la gran comisión de predicar el Evangelio, pero también dijo bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es ahí que el bautismo es la obediencia a la palabra de Dios. También el bautismo es el testimonio de arrepentimiento. En el libro de los Hechos, nuevamente, el capítulo
2. Hechos capítulo 2, versículo 38. Amén. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Entonces es un testimonio del arrepentimiento, que uno se arrepiente de los pecados, confiesa los pecados al Padre, cree en el Señor Jesucristo y ya estando en la iglesia y se bautiza, ¿sí? Es ahí que es un testimonio de ese arrepentimiento que debe haber en nuestros corazones. Por eso es muy importante el bautismo y es muy importante que lo hagamos sinceramente. El bautismo no es un juego, es algo muy importante para la vida del creyente, pero así de importante es que se hace también para Dios como un testimonio de ese genuino arrepentimiento. El bautismo también es una confesión pública de un deseo verdadero de seguir a Cristo como Salvador y Señor de nuestra vida. Amén. Amén. Y es perfecto ejemplo de esa confesión pública y es el mismo Señor Jesucristo, que Él, siendo el Señor de señores, el Rey de reyes, cuando se hizo hombre para venir a esta tierra a pagar por nuestros pecados, también se hizo bautizar. Amén. Vamos al libro de San Mateo capítulo 3. San Mateo 3, versículo 13 al 17. Amén. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Amén. Como vemos al Señor Jesucristo, que Él cumplió la ley. Él vino a cumplir la ley y a abolir la ley. Al cumplir la ley y al morir en la cruz, Él ha abolido la ley. Pero ya ahí que cumplió hasta con el bautismo, que era necesario que Él se bautizara para cumplir con lo que el mismo apóstol Juan estaba predicando acerca de Él. Amén. Volvamos al libro de los Hechos, al capítulo 8. Y vamos a leer ahora sí del versículo 26 al 39. Hechos, capítulo 8, versículo 26 al 39. Amén. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este.
Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesucristo. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué me impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Amén. Entonces vemos aquí cómo es de importante creer en el corazón realmente que el Señor Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Rey de Reyes, amén, nuestro Salvador. Por eso Felipe le preguntaba, le decía que si crees de corazón, bien puedes. ¿Sí? O sea, no hay un obstáculo para que alguien no se pueda bautizar. Solamente si cree genuinamente en el corazón que en el Señor Jesucristo puede ser bautizado. Dice, y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Debe haber esa convicción en nuestros corazones, ese convencimiento de que el Señor Jesucristo pagó en una cruz por nuestros pecados, que es el Hijo de Dios y que ahora está a la diestra de nuestro Padre Celestial, intercediendo y ayudándonos a nosotros. Amén. Hay algo también importante aquí que da el bautismo. Dice que el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Nos da gozo, nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. El bautismo también es una identificación del creyente en la muerte, sepultura y la resurrección de Jesucristo. Amén. Leamos Romanos, el libro de Romanos capítulo 6. Versículo 16. Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea de pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Amén. Entonces ahí vemos cómo habla que en someterse nos hace esclavos, ¿sí? Cuando alguien se somete al pecado, pues se hace esclavo del pecado. Pero ahora que nosotros nos sometemos al Señor Jesucristo, nos hace esclavos del Señor Jesucristo. No una esclavitud mala, sino una esclavitud perfecta y correcta delante de los ojos de Dios. Veamos el libro de Colosenses, por favor. Capítulo 2, versículo 12. Dice Colosenses 2, 12. Colosenses 2:12 dice: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos.
Cuando se hace el proceso del bautismo, en el simbolismo de que uno es sumergido en el agua, es como la sepultura, la muerte y sepultura del Señor Jesucristo, ¿sí? Por eso dice que sepultados en el bautismo, en cual fuiste también resucitados. Cuando somos levantados, es el simbolismo de la resurrección del Señor Jesucristo. Y es como cuando se simboliza que también somos resucitados con Él mediante la fe. Amén. Y por el poder de Dios que levantó de los muertos al Señor Jesucristo. Amén. Veamos ahora el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Primera de Pedro 3, 21. Amén. 3. Primera de Pedro 3, 21 dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Entre paréntesis dice: no quita las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Amén. Entonces ahí es muy claro que no quita la inmundicia de nuestra carne. O sea, no nos da esa salvación, no nos da ese perdón de pecados. El bautismo no lo hace, ¿por qué? Porque es el Señor Jesucristo el que lo hace. Amén. Entonces el bautismo simboliza la muerte y sepultura, la muerte, sepultura y resurrección, como Cristo murió y fue sepultado en la tumba. Y así nosotros, por inmersión, somos sepultados en agua, muertos al mundo. ¿Sí? Ese es el simbolismo. Muertos al mundo cuando somos sumergidos en el agua. Y muertos a esa vida antigua. Y así como Cristo resucitó de la tumba, así nosotros somos levantados del agua en una nueva vida, como nuevas criaturas, como esa nueva naturaleza que debe habitar en nosotros. Amén. El bautismo es un testimonio primero a Dios, ¿sí? Un testimonio de que le pertenecemos a Dios. También a la iglesia, de que somos miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Y es un testimonio al mundo que hemos muertos, que somos muertos para el mundo, hemos muerto para el mundo, ¿sí? En el sentido de que ya las cosas del mundo no nos deben deslumbrar, ni quitar la paz, ni robar la paz, ni robar nuestra orientación, ¿sí? Ya no vemos las cosas del mundo como algo atesorable, sino que debemos ver los lugares celestiales, ese reino de los cielos, como algo que atesoremos. Amén. También el bautismo es un testimonio al diablo, que nos hemos librado de sus cadenas por medio de Cristo Jesús. Él es el que nos ha librado de sus cadenas. Amén. Y ahora, teniendo eso en mente, debemos saber por qué nos debemos bautizar, por qué debemos bautizarnos. Si el bautismo no es indispensable para la salvación, ¿por qué debemos bautizarnos? Es muy buena pregunta, ¿verdad? Porque es un mandamiento o ordenanza del Señor Jesucristo. Ya lo habíamos leído en Mateo 28, 29, que dice: por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahí decía el Señor que fuéramos a bautizar. Y ahora en Marcos, es decir, si busquemos los Marcos capítulo 16, San Marcos 16. San Marcos 16, versículo 16. Amén. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén.
Entonces es ahí, aquí que dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero no va a ser una relación implícita de que tienen que ser las dos, sino el que cree. ¿Por qué? Porque dice a continuación, mas el que no creyere será condenado. Amén. Por eso es que solamente el creer en el Señor Jesucristo lo que nos da la salvación. Ni por obras, ni porque nos bauticemos o no nos bauticemos, sino es por creer en el Señor Jesucristo. Porque ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando hay alguien enfermo en una clínica y que no puede irse a bautizar, ¿sí? Pero alguien le habla y en esos últimos momentos tal vez reconoce al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, de ahí que salva, de ahí que se salva, ¿sí? También es muy importante reconocer que en ese caso, en caso de tener una aflicción de esa manera, si la persona quiere bautizarse, no hay nada que le impida el ser bautizado. Y no necesariamente hay que cogerlo y llevarlo y sumergirlo en agua, sino que por medio de un acto también se podría bautizar en el nombre del Señor Jesucristo. Así como dice la palabra, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Todo tiene, digamos que, un momento, y según las circunstancias del Señor obra de diferentes maneras en las personas, ¿no? Nosotros que podemos ir a las aguas, debemos ir a las aguas para ser bautizados. Amén. También es importante bautizarse porque el Señor se bautizó, aunque el Señor no tenía necesidad de hacerlo, ¿sí? Se bautizó para dejarnos el ejemplo, para servir de ejemplo y así cumplir con toda la justicia, como leíamos en el libro de San Juan, en el de San Mateo. Pero leamos Primera de Juan, capítulo 4, 17. Primera de Juan, 4, 17. Primera de Juan 4:17 dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, asimismo nosotros en el mundo. Amén. Se ha perfeccionado en el amor, porque ahora el Señor Jesucristo, al cumplir esa justicia, nos hace justos. Debemos tener confianza en el día del juicio por el Señor Jesucristo, porque Él nos dio un ejemplo de bautismo, de ser bautizado a sí mismo. Nosotros debemos bautizarnos. Aquí hay otro punto en San Marcos, capítulo 9, versículo 10. San Marcos, capítulo 9, versículo 10 dice: guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Creo que aquí me equivoqué. No era aquí en San Marcos, pero el primer capítulo, un segundito. Sí, en el capítulo 1, San Marcos 1, 9 al 10. Dice: aconteció que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía el agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Entonces, de ese ejemplo del Señor Jesucristo, ¿sí? Y
que no hubiera sido necesario que él se bautizara, ¿verdad? Pero él lo dejó para ejemplo de nosotros. También es importante el bautismo porque fue una práctica establecida en la iglesia primitiva. Amén. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, por favor. Hechos 2, al versículo 38 y 39. Hechos 2. Dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén. Para todo aquel que es llamado por el Señor a su iglesia, a sus caminos, a creer en el Señor Jesucristo, es una práctica que está establecida que debemos bautizarnos. Amén. Ya habíamos leído ahí también en Hechos 8 cuando Felipe bautiza el eunuco. También vemos que es otro ejemplo que hay sobre esa práctica que se estableció en la iglesia primitiva, desde bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. También es importante bautizarse porque trae bendición al creyente y también a la iglesia. Amén. Amén. Al creyente porque por la oportunidad de proclamar su convicción cristiana. Amén. Y le da derecho y privilegio de entrar a la membresía de la iglesia local. ¿Sí? Es algo que debe ser evidente. Y a la iglesia trae bendición porque se regocija al ver crecer a otros en la fe. Amén. Nosotros como iglesia nos regocijamos cuando alguna persona desea bautizarse, porque es como el testimonio, como lo veíamos, que es como una evidencia de que realmente creen en el Señor Jesucristo, de que hay un arrepentimiento genuino de esa persona. Entonces nos da gozo, nos da regocijo el ver a otros que creen, que tienen fe, que entran a la disciplina y a la obediencia del Señor también. Amén. ¿Y cómo debemos ser bautizados? Para saber en qué forma debemos ser bautizados es muy importante saber el significado de la palabra bautizar. Y esa palabra significa sumergir o zambullir o debajo del agua. ¿Sí? Es una palabra de uso permanente y constante en la palabra de Dios. Vamos a ver un ejemplo. Dice: por la enseñanza de las escrituras dadas en el Nuevo Testamento vemos con claridad que el bautismo bíblico era por inmersión en algunos ejemplos, ¿verdad? Como el Señor Jesucristo, que lo leímos en Mateo, ¿sí? Y en Mateo 3, 7 al 8 dice: al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Bueno, eso hablaba el apóstol Juan el Bautista, que les hablaba y les reconvidía a ellos cuando estaba bautizando y que veían cómo él bautizaba. Los fariseos lo veían y él les decía, les advertía que deberían hacer eso. Ahí también veamos en San Juan capítulo 3, versículo 23. San Juan 3, 23 dice: Juan bautizaba también en Enoc junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados.
¿sí? Habla de que eran muchas aguas, de que eran aguas, normalmente la palabra de Dios en ríos, y eran ahí bautizados. Entonces se bautizaban por la inmersión debajo del agua. También tenemos el ejemplo del eunuco, ¿verdad? De la historia de Felipe y el eunuco, y cómo lo bautizó en unas aguas que habían ahí de camino hacia donde iban, ¿verdad? También es un símbolo del bautismo. El símbolo del bautismo prueba la inmersión, ¿sí? En Romanos 6, vamos a entenderlo un poco leyendo el capítulo de Romanos 6, versículos 4 y 5. Romanos 6, 4 y 5. Dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Amén. Así como el Señor Jesucristo fue resucitado y con su cuerpo glorioso fue llevado al reino de los cielos, así Él hará con nosotros. Nosotros, como dice la palabra, el Señor Jesucristo viene después de que hayamos fallecido. Dice la palabra de Dios que los muertos de Cristo resucitarán primero. Amén. Y así, junto a los que hemos quedado, seremos llevados, seremos primero transformados. De este cuerpo corruptible se transformará en un cuerpo incorruptible. Y seremos llevados con ese cuerpo transformado a esos lugares celestiales que Él tiene para nosotros. Amén. Colosenses 2:12, ya lo habíamos leído. Yo se lo leo. Sepultados con Él en el bautismo en el cual fuisteis bautizados, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Amén. Y como veíamos, de ser una práctica de la iglesia primitiva, y hay muchos testimonios de los primeros cristianos, ¿verdad? Además de, incluso en excavaciones arqueológicas se ha visto eso. Allá se han encontrado grandes tanques de aguas junto a los templos cristianos, que comprueban que era una costumbre, ¿sí? Una práctica de inmersión en esa enseñanza bíblica, en esa época, de que así se bautizaban en aguas. También es importante saber que cuando, como acostumbran algunas iglesias, también es válido que hacen como algunas piscinas, o en piscinas o eso, también es válido bautizarse de esa manera. Algunos que dicen no, que toca en el río, que para que el agua se lleve los pecados, no, para que corran los pecados, no necesariamente. Si aquí tuviéramos un lugar y un espacio para hacer una piscina, bueno, una alberca o alguna cosa, se podría bautizar ahí, porque hay iglesias que hemos conocido que tienen eso ahí. O si no, como dice el rey ahí en el camino. No, mentiras. Nosotros vamos al río que es como la forma de la que podemos hacer. Pero ahora bien, algo muy importante del bautismo es que no es un juego. O sea, es muy importante el bautismo. Y eso trae una gran responsabilidad al creyente, porque es que uno se bautiza teniendo esa convicción de que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro Señor, ¿verdad? Pero trae la responsabilidad de vivir en santidad, de vivir alejándonos del pecado, de vivir refugiándonos en su presencia. Amén. Veamos el libro de Proverbios, el capítulo 28 y el versículo 13. Dice así: mas el que encubre sus pecados no prospera, mas el que confiesa
y se aparta alcanzará misericordia. Amén. El que confiesa sus pecados y se aparta de sus pecados viviendo en santidad alcanzará misericordia. Amén. Proverbios 28:13 era ese versículo. Y ahora en Primera de Juan, ya para terminar, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Amén. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Sí? El arrepentimiento genuino y el confesar los pecados a Dios, ¿sí?, trae a nuestras vidas paz, trae libertad, trae salvación, trae redención, y asimismo el ser bautizados no nos va a evitar pecar, ¿verdad? El ser bautizado no va a evitar que pequemos, pero debe traer a nuestros corazones el querer luchar contra el pecado, ¿sí? Debe traer a nuestros corazones el querer vivir para adorar a Dios, para honrar a Dios con nuestras vidas, para honrarlo con todo lo que hagamos, con todo lo que pensemos, con todo lo que digamos, cómo vivimos, en todo momento, en todo tiempo, con todo nuestro ser. Debemos darle la gloria y honra a Dios. Amén. Y al Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador. Amén. Amén. Oremos. Amado Señor y Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Te agradecemos por esta enseñanza que nos revela, Señor, qué es lo que debemos hacer cuando tenemos la intención de bautizarnos y qué hacemos cuando hacemos ese simbolismo del bautismo, Señor. Te pedimos, Padre, que obres. Te pedimos, Señor, que nos sigas dirigiendo, que nos sigas guiando por tus caminos, Padre amado. Sabemos que tenemos un destino celestial. Sabemos que tenemos el reino de los cielos esperándonos cuando tú nos llames a tu presencia o cuando el Señor Jesucristo venga por tu iglesia, Padre. Y te agradecemos, Señor, y te pedimos que obras en cada hogar, en cada familia aquí representada, en cada uno de los miembros de la iglesia, y aún más en aquellos que han de decidir bautizarse, Señor. Obra, Dios Todopoderoso, muéstrale el camino, muéstrale la verdad, muéstrale, Señor, que pone en sus corazones ese arrepentimiento genuino que tanto se necesita para realmente creer y tener esa convicción del Señor Jesucristo, de que murió por pagar por nuestros pecados y que ahora nos ha dado vida eterna juntamente con Él en esos lugares celestiales, Padre. Gracias, Señor. Quedamos en tus manos, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.